Pasó la revisión de seguridad más estricta de toda su vida, la misma que pasaba cada mañana desde hacía 2 años. Le revisaron los bolsillos, el calzado, hasta el forro interior de la gorra del uniforme. Nada, como siempre nada. Pero lo que ese custodio llevaba realmente hacia adentro del centro de confinamiento del terrorismo, esa mañana no estaba en ningún bolsillo. Estaba memorizado palabra por palabra, en su cabeza. Y lo que llevaba hacia afuera, horas después, terminado su turno, tampoco pasaba por ningún detector de metales. Esta es la historia de cómo un hombre uniformado, dentro de la cárcel más segura de toda América, se convirtió en el canal de comunicación que una estructura de la MS-13 necesitaba desesperadamente para seguir operando desde el único lugar donde se suponía que jamás volverían a hacerlo. El SECOT fue construido, y así se ha mostrado al mundo entero como la respuesta definitiva al problema de las pandillas en El Salvador. Un lugar sin celulares, sin visitas, sin ningún tipo de contacto con el exterior. Pero lo que vamos a contarte hoy es distinto a cualquier reportaje que hayas visto sobre esta cárcel, porque no habla de los reclusos, habla de quienes los custodian. Vas a descubrir cómo operaba realmente el sistema que este hombre construyó durante meses, qué fue lo que finalmente lo hizo caer en la trampa que ni él mismo vio venir, y por qué su caso terminó generando un cambio de protocolo que hoy se aplica en todo el sistema penitenciario del país. Antes de continuar, una aclaración importante. Los nombres, identidades y algunos detalles de este caso han sido protegidos o reconstruidos a partir de patrones de corrupción penitenciaria documentados por fuentes policiales y del sistema de justicia en El Salvador para preservar la seguridad de las personas involucradas y cumplir con la ley. Lo llamaremos para este reportaje Custodio Reyes. Llevaba 2 años trabajando en el SECOT desde su apertura, seleccionado, como el resto del personal, tras un proceso de evaluación que en su momento fue presentado como uno de los más rigurosos de la historia reciente del sistema penitenciario salvadoreño. No tenía antecedentes, no tenía vínculos familiares conocidos con ninguna estructura pandilleril. Era en el papel exactamente el tipo de perfil que el Estado necesitaba para custodiar a los reclusos de mayor peligrosidad del país. Lo que ese perfil impecable no mostraba era algo mucho más simple y por lo mismo mucho más difícil de detectar. El Custodio Reyes tenía una hermana con una deuda de salud que superaba los $15,000, acumulada tras un tratamiento oncológico que el sistema público no cubría en su totalidad. Un dato personal, privado, que jamás apareció en ningún proceso de selección y que se convirtió, sin que nadie lo supiera todavía, en la grieta exacta que la estructura necesitaba para entrar. Aquí está la primera pieza de este rompecabezas, y es distinta a todo lo que hemos contado antes en este canal. No hablamos de alguien reclutado por confianza comunitaria ni por necesidad económica genérica. Hablamos de una estructura criminal que, incluso encerrada en el penal de máxima seguridad más hermético del continente, encontró la forma de investigar la vida privada de su propio custodio y de identificar en ella exactamente el punto de quiebre que necesitaba. El primer contacto, según se reconstruyó después, no vino de dentro del penal, vino de afuera. Una llamada anónima al teléfono personal del Custodio Reyes, un número que en teoría nadie fuera de su círculo cercano debía conocer, en la que una voz que él no reconoció le ofreció ayuda para cubrir el tratamiento de su hermana, a cambio de un favor pequeño, casi insignificante: confirmar, con un simple sí o no, si un recluso específico, identificado solo por un número de módulo, seguía en el mismo sector del penal donde había sido ingresado semanas antes. El Custodio Reyes, según su propio testimonio posterior, dudó varios días antes de responder. Y aquí te dejamos la primera pregunta que vas a necesitar resuelta antes de que termine este video. ¿Cómo pudo alguien desde el exterior obtener el número de módulo exacto de un recluso específico dentro del SECOT si se supone que esa información nunca sale del penal? La respuesta, cuando finalmente se reconstruyó el caso completo, reveló algo que ninguna autoridad había anticipado. La estructura no necesitaba sacar información compleja del SECOT. Necesitaba únicamente confirmaciones binarias.
Preguntas de sí o no, tan simples que ni siquiera requerían que el custodio Reyes memorizara datos sensibles. Si un recluso seguía vivo, si había sido trasladado de módulo, si un nombre específico aparecía o no en las listas de traslado que se leían en voz alta durante los cambios de turno. Ese tipo de confirmaciones, aparentemente inofensivas, resultaba invaluable para una estructura que, desde el exterior, necesitaba saber si sus antiguos cabecillas seguían siendo un puente de mando, o si ya podían considerarlos, para todos los efectos operativos, completamente fuera de circulación. El custodio Reyes aceptó la primera confirmación casi sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba iniciando. Fue un sí, transmitido por una llamada de apenas 8 segundos, a un número que después cambiaría cada vez. A cambio, 2 días después, una transferencia de $300 apareció en la cuenta de un familiar suyo, sin ninguna explicación adicional. El dinero para el tratamiento de su hermana, que llevaba meses sin resolver, de pronto empezó a moverse. Aquí es donde el sistema se volvió, según reconstruyeron después los investigadores, peligrosamente eficiente en su simplicidad. Cada confirmación tenía un precio fijo, siempre modesto, nunca lo suficientemente alto como para levantar sospechas en los movimientos bancarios del custodio Reyes, pero sí suficiente para sostener, mes tras mes, el tratamiento que su hermana necesitaba. Y cada confirmación, aparentemente inocua por separado, alimentaba en el exterior un mapa cada vez más preciso de la situación interna de decenas de reclusos de alto perfil. Vamos a hacer una pausa aquí para entender la escala real de lo que estaba en juego, porque el caso del custodio Reyes no era, como se descubrió después, un hecho aislado. Era, según determinó la investigación, apenas un nodo de un sistema mucho más amplio, que dependía de al menos 2 custodios más trabajando en distintos módulos del mismo penal, sin que ninguno de los 3 supiera de la existencia de los otros. El segundo custodio identificado, a quien llamaremos custodio Pineda, no fue captado por una deuda de salud, sino por una situación completamente distinta. Una hija adolescente con una adicción que él mismo desconocía hasta que empezó a intervenir, sin saberlo, la misma estructura que buscaba explotar. La estructura, según se reconstruyó, primero identificó el problema familiar del custodio Pineda a través de contactos externos, y solo después le ofreció, de forma casi paternal, ayuda para conseguir un espacio en un centro de rehabilitación privado, a cambio del mismo tipo de confirmaciones simples que ya extraían del custodio Reyes. El tercer custodio, cuyo caso resultó el más complejo de reconstruir, no fue captado por necesidad económica ni familiar, sino por algo mucho más antiguo y, para los investigadores, mucho más preocupante. Un vínculo de amistad de infancia con alguien que, sin que él lo supiera al momento de aceptar el trabajo en el CECOT, terminó convertido en intermediario de la estructura años después. Este tercer custodio nunca recibió pagos regulares como los otros 2. Su colaboración, más esporádica, respondía a favores puntuales enmarcados, según él mismo declararía después, en la lógica de ayudar a un amigo de toda la vida, sin que en su cabeza esa ayuda tuviera, en ningún momento, la dimensión real que terminó teniendo. Este es el segundo loop que te dejamos abierto, porque la respuesta te va a sorprender más adelante. ¿Cómo fue posible que 3 custodios con perfiles y motivaciones completamente distintos terminaran alimentando la misma red sin que ninguno lo supiera? ¿Y qué fue exactamente lo que permitió a las autoridades desenredar los 3 hilos al mismo tiempo? Durante casi un año, el sistema funcionó sin que ninguna autoridad detectara el patrón. La razón, otra vez, tiene que ver con algo que hemos repetido en este canal. Cada confirmación individual, vista por separado, era demasiado pequeña para levantar cualquier tipo de alerta. Un custodio confirmando si un recluso seguía en su módulo no es, por sí solo, evidencia de nada. Es, en el peor de los casos, una indiscreción menor, del tipo que ocurre en cualquier sistema penitenciario del mundo. Lo que cambió el panorama, de forma indirecta, fue el propio éxito del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Con cientos de estructuras completas de la MS-13 desarticuladas en el territorio,
la Dirección General de Centros Penales empezó a implementar, como parte de un protocolo de refuerzo continuo, auditorías cruzadas de comunicaciones y movimientos financieros del personal penitenciario, precisamente para blindar el sistema frente a cualquier intento de infiltración desde adentro. Fue en una de esas auditorías rutinarias, revisando patrones de transferencias bancarias del personal de custodia en busca de anomalías, donde apareció el primer indicio. Una serie de pequeñas transferencias, siempre de montos similares, siempre desde cuentas distintas pero con un patrón de frecuencia casi idéntico, dirigidas a familiares de 3 custodios que en apariencia no tenían ninguna conexión entre sí. El equipo de inteligencia financiera de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, trabajando junto a la Dirección General de Centros Penales, decidió entonces cruzar esas transferencias con los registros de turnos de los 3 custodios. El patrón, cuando finalmente lo armaron, resultó inquietantemente preciso. Cada transferencia coincidía, con un margen de pocos días, con cambios documentados en el sistema de traslados internos de reclusos específicos, todos ellos identificados previamente como antiguos cabecillas de estructuras de la MS-13. Y aquí llegamos al momento que estabas esperando. Con el patrón financiero confirmado, pero sin pruebas directas de comunicación, las autoridades diseñaron una operación de contrainteligencia interna. Filtraron de forma deliberada y controlada un dato falso sobre el supuesto traslado de un recluso específico a un módulo distinto. Un dato que solo los 3 custodios bajo sospecha tenían forma de conocer en ese momento exacto. Si alguno de ellos transmitía esa información falsa hacia el exterior y esa información terminaba reflejada en alguna comunicación interceptada de la estructura criminal, tendrían la confirmación que necesitaban. 48 horas después, la unidad de inteligencia interceptó una comunicación externa de la estructura que hacía referencia exacta al traslado falso que habían filtrado. La trampa había funcionado. A partir de ese momento, la vigilancia se concentró en los 3 custodios identificados, confirmando en cuestión de días el patrón completo de las 3 vías de captación distintas: la deuda de salud del custodio Reyes, la situación familiar del custodio Pineda y el vínculo de amistad de infancia del tercer custodio. Los 3 fueron detenidos el mismo día, en operativos simultáneos y discretos al finalizar sus respectivos turnos, para evitar cualquier posibilidad de que se alertaran entre sí o alertaran a la estructura externa. Según el parte de la Fiscalía, el custodio Reyes, al momento de su captura, preguntó únicamente si el tratamiento de su hermana podría continuar de alguna forma, una pregunta que, para los investigadores que trabajaron el caso, resumía con crudeza la naturaleza real de su implicación. No codicia, sino desesperación, convertida en la grieta exacta que la estructura supo identificar y explotar. El proceso judicial que siguió confirmó que ninguno de los 3 custodios tuvo jamás contacto físico directo con miembros activos de la estructura fuera del penal. Su colaboración, legalmente descrita como facilitación de información desde un centro penitenciario, se limitó siempre a confirmaciones indirectas, nunca a comunicación en tiempo real ni a la entrega de objetos físicos. Esa distinción, mínima en apariencia, resultó crucial para entender por qué un sistema diseñado para bloquear toda comunicación física seguía siendo vulnerable a un tipo de fuga de información mucho más sutil: la de datos verbales, memorizados, transmitidos de viva voz en llamadas de segundos, sin dejar jamás un rastro físico que un cacheo pudiera detectar. Y este es el dato que queremos dejarte antes de cerrar. El SECOT fue diseñado, y en gran medida ha funcionado, como un sistema hermético frente a la comunicación física, sin celulares, sin visitas, sin contacto directo. Pero este caso reveló algo que las propias autoridades reconocieron públicamente después, al anunciar el refuerzo de protocolos de evaluación psicológica y financiera continua para todo el personal penitenciario. Ningún sistema es completamente hermético mientras dependa de seres humanos con vulnerabilidades reales, ya sea una deuda de salud, una hija en riesgo o una amistad de la infancia que nadie pensó en investigar a tiempo.
Hoy, con las auditorías financieras cruzadas convertidas en protocolo estándar dentro del sistema penitenciario salvadoreño y con evaluaciones psicológicas periódicas que antes no existían para el personal de custodia, casos como el de estos 3 hombres se han vuelto, según reconocen las propias autoridades, mucho más difíciles de repetir. Pero conviene no bajar la guardia, porque mientras exista una cárcel diseñada para contener a los criminales más peligrosos de un país, también existirá el interés de esos mismos criminales por encontrar, desde adentro o desde afuera, la única puerta que nunca se cierra del todo, la vulnerabilidad humana de quienes la custodian. Si vives en El Salvador, en Guatemala o en Honduras y confías en que la seguridad de tu país depende de sistemas como el SECOT, este caso no busca sembrar dudas sobre la efectividad general de esa política, que ha demostrado resultados reales y medibles. Busca, más bien, un recordatorio necesario. La fortaleza de cualquier sistema depende también de cuidar a quienes lo sostienen desde adentro, antes de que alguien más aprenda a hacerlo primero. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso. Y si crees que este tipo de vulnerabilidades pueden prevenirse del todo en cualquier sistema penitenciario del mundo. Y si este video te ayudó a entender un poco mejor cómo opera realmente el crimen organizado, incluso desde dentro de la cárcel más segura del continente, suscríbete al canal. Aquí seguimos investigando con la verificación que nos caracteriza, las historias que otros canales prefieren inventar.